el día de hoy, a través de estar escuchando las palabras, lo del café, qué bonita reflexión, de veras. Sí, me gustó mucho, tiene mucho sentido. A los que nos gusta el café. Y luego, es que bueno, en mi caso, luego yo muelo el café y le doy el calentamiento, pues que a mí me gusta, o cómo tostarlo y el tipo de grosor del grano para que, según en qué cafetera lo voy a preparar, pues me sepa distinto. Entonces, procuro que no se salpique porque sin café es imposible agradar a Dios. No dice sin fe, ¿verdad? Ya reinterpreté ese texto, pero me gusta más de sin café es imposible agradar a Dios, porque pues sí, todos los días me tomo mi cafecito y más de que luego ando ahí preparando con el molino. Entonces, estaba diciéndoles que he escuchado con atención, con profunda atención, el lenguaje que nosotras y nosotros hemos ocupado en el culto. Y la hermana Carmen utilizó una figura que se le hacía nudo en la garganta. Y yo me ponía a pensar, ¿a qué me refiero cuando se hace un nudo en la garganta? A que los músculos, si yo lo manejo de una manera literal, ¿qué quiero decir con eso? Que los músculos o las cuerdas vocales se tensan, pero como literalmente cómo se hace un nudo en el músculo, ¿sí? Exacto, y buscamos unas explicaciones, ¿no? A todo eso. O cuando ahorita veníamos, Vero, ya estábamos aquí en la 21 y la 14 y veo que el semáforo está en verde y voy y me dice, pero espérate, ya va a acabar el verde y se pone en rojo. Si ustedes ven un semáforo en rojo, ¿qué les dice? ¿Qué más? Ya va a cambiar el más pasar. ¿No les avisa peligro? ¿No les avisa precaución? Cuidado, atención, ¿sí? Siempre que hay algo rojo hay algo, y más si hay un sonido, ¿no? Todavía. O sea, el signo es el color rojo, pero los significados son un montonal. O sea, hay un montón de cosas que van a representar ese color rojo en un semáforo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta nos puede recordar algún accidente. Es que se pasó el semáforo y sucedió esto. Entonces las personas nos construimos no solamente de historias, sino de significantes. O sea, el platillo del mole verde me recuerda a mi abuela, a mi mamá. El pozole verde, o sea, y empezamos, ¿no? O sea, no es solamente el hecho de comer eso, sino lo que me evoca, lo que me trae, el significante. Entonces vamos a darnos a la tarea de poder ver todos estos elementos en Marcos, en el Evangelio según San Marcos 35, porque hoy termino este capítulo de Marcos 4. Ya vimos acerca de las parábolas, de las semillas, todo esto. Y yo les dije que íbamos a utilizar una palabra media rara, que es la semiótica, o sea, hablar de los signos. Y a esos signos poderlos interpretar, qué es lo que significa cada signo. 4:35. Y vimos las semillas. Marcos 4, del 35 al 41. Y después por ahí alguien por intereses metió acerca de lo que era la lámpara. Cuando estábamos en una cuestión de campesinos, alguien mete algo doméstico que era la lámpara.
en una habitación que no la podemos poner debajo de la cama porque puede suceder un incendio. O sea, vean todos los símbolos que hay. Y después regresa nuevamente al terreno de la semilla y pone de ejemplo a una semillita que era una plaga, la semilla de mostaza. ¿Cómo es que Jesús, de lo más pequeño, de lo más menospreciado, pone de ejemplos? Y siempre en el Evangelio va a estar así. Miren a los niños. Ay, ¿cómo vamos a aprender de los niños? Ahí está, los niños. Vean la semilla. Ay, vean esto. O sea, hay un sentido de que, queremos volar al cielo, pero a un paraíso, pero Jesús desciende y se hace humano y está en la tierra. O sea, a veces lo que menospreciamos, pues es lo que Jesús exalta, ¿no? Pero tiene que ver cómo es de que se empieza a analizar o a reflexionar desde un terreno de las semióticas, o sea, estudiar los signos, eso quiere decir. Pero también la escritura se ve desde las ciencias bíblicas, o sea, esto es que este texto y cualquier libro sagrado tenemos que verlo y analizarlo también desde el terreno de la literatura, de la sociología, desde la antropología, y es ver cada una cómo tienen ellos la cosmovisión para podernos aproximar al texto bíblico, para que no pequemos o no caigamos en la arrogancia también nosotros de decir que nosotros tenemos la sana doctrina, la sana interpretación, sino solamente podemos aproximar con estas herramientas que el mundo nos ha dejado y que también la experiencia de cada una y de cada uno pues tiene. Entonces vamos a trabajar nuestra razón, ¿sí?, la escritura, pero también nuestra historia. A eso muchos le llaman la tradición. O sea, la tradición puede ser la fe. Escuchen, la tradición puede ser la fe viva de los muertos. Pero el tradicionalismo puede ser la fe muerta de los vivos. O sea, hay cosas que ya caducaron, que ya no sirven, pero las seguimos haciendo, ¿sí?, a lo largo de siglos y siglos. Porque hemos tenido mucho temor, muchos miedos, y aquí vamos a aproximarnos al texto, para poder analizar o reflexionar en un libro sagrado. No, esto no. Como es un libro sagrado, ojitos cerrados, escúchalo, míralo y así llévalo. A tal grado que hemos aceptado a un Dios sádico, a un Dios que le gustan los sacrificios, que le gusta la sangre, a un Dios que entrega así su vida y pone el pecho, ¿sí? Y muchos dicen que entregó la vida, y ya platicaremos de eso. Pero pocos se atreven a decir, no que él haya decidido que entregarse así para que lo mataran. No, a Jesús lo matan. Pero ya luego hablaremos de esto. Pero ahorita hablaremos de la sabiduría de Jesús, que como bien ya se ha mencionado, esta sabiduría de él también viene de los estudios rabínicos, ¿sí? Pero también los rabinos aprendieron de la Mesopotamia, bueno, de Egipto, y ellos de los mesopotámicos. O sea, es una trayectoria de sabidurías también ancestrales. O sea, no, les voy a enseñar un nuevo mandamiento que ha estado desde el principio. ¿Cómo? O sea, es algo nuevo, pero ha estado desde antes. Y muchos nos vamos a la fuente, pero solamente del Antiguo Testamento. Oh, pues también hay más escritos. ¿Qué dicen, por ejemplo? Y veremos que también un mandamiento les da: que amen a su prójimo porque son ellos mismos. Entonces, la riqueza de la sabiduría y de los signos son bien importantes. Y para terminar este capítulo, ahora mete algo, pero increíblemente hermoso, Marcos. Vamos a leerlo. Al anochecer de aquel mismo día,
Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús a la barca en el que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con el viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y les dijo, y les dio una orden al viento y le dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó plenamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaron unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y la mar lo obedece? Me voy a meter un poquito a este terreno. Si yo lo leo de una manera literal, pues este Jesús tiene poderes sobrenaturales en la cuestión meteorológica, en todos los fenómenos naturales. Pero yo digo en un lenguaje coloquial, ¿quién no se ha sentido, vuelvo así, que está como dentro de una barca en medio de una tormenta? En esos días de desempleo, en esos días de enfermedad, en esos días de duelo, en esos días de ruptura, en esos días de depresión, o de que a veces no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Quién no se ha sentido así? En nuestro lenguaje, me siento como que estoy de aquí para allá, como si estuviera en una barca que me tiene así. ¿De acuerdo? Nosotros nos hemos expresado de esa manera todo el tiempo. Y los textos sagrados también así nos llaman. Pero vamos a ver, ¿qué signos vemos aquí? ¿Qué elementos vemos aquí? ¿Qué significa la tormenta? ¿Qué significa el mar? ¿Qué significa la barca? ¿Qué significan los discípulos que estén ahí? ¿Qué significa este Jesús que esté ahí acostado, que esté dormido? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo el texto el día de hoy? ¿Qué me dice todo esto? O sea, ¿por qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que aplicar estos textos de sabiduría de este Jesús o la propuesta de Jesús a mi vida? O sea, ¿por qué en las iglesias hablamos de este texto? Y casi todos lo llevan al terreno de que este Jesús tiene todo el poder. Bueno, yo lo voy a llevar a 3 terrenos la lectura. De una manera literal, como les dije, hubo una tormenta y Jesús hizo un gran milagro. Eso ocurrió, y así fue. El texto no miente. No podemos añadir ni quitar ni una nada, ni un acento, ni una coma, ni una tilde, ni una nada, así como dice. Y como es un libro de fe, pues lo creemos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una manera de leer la escritura. 2, lo que les decía, la parte simbólica, la semiótica. O sea, esto es, hago unas preguntas: ¿qué representa el mar? ¿Qué representa el viento? ¿Qué representa la oscuridad? ¿Qué representa la barca? Entonces vamos a ir leyendo y descubramos los signos. ¿Qué significa esa tormenta en nuestras propias vidas? Pero hay una tercera lectura que tiene que ver con una interpretación. Con una interpretación se llama hermenéutica analítica. ¿Esto qué quiere decir en el terreno de las ciencias bíblicas? Pero no solamente del terreno de las ciencias bíblicas, sino también los psicólogos, también los sociólogos, los antropólogos. O sea, ellos utilizan este método y ellos preguntarían: ¿cuál es la tormenta que comienza o que hay el día de hoy? ¿Qué miedos me hace pensar si Dios está durmiendo? O sea, este Jesús está dormido, y si Él es Dios, ¿Dios duerme?
¿Dios también se esconde? ¿Qué viento se está sacudiendo en mi mente el día de hoy? ¿O en la sociedad o en el mundo entero? ¿Qué olas están llegando a la propia existencia, a la vida? Entonces, el texto deja de ser una historia antigua y se convierte en una realidad que podemos ver no solamente en el texto sagrado, sino en la vida. Hubo una persona que se acercó a platicarme una situación en la semana, porque resulta que ella había ido a vender algunas cosas el día de la celebración del juego de fútbol de México y Ecuador. Y me dice que fue a vender unas cosas para sacar algo de economía, algunas chamarras de la selección y todo esto. Ella estaba en la orilla de Reforma, sobre el camellón, pero en un momento dice que ya estaba todo lleno. Y ¿cuál fue la situación? Que las mismas personas la empezaron a aventar hacia el centro. O sea, eso se convirtió en un caos. A tal grado que ella perdió el conocimiento, se desmayó. No había aire en esa multitud. ¿Cómo? Pues si está abierto. ¿Cómo si está mar abierto? O sea, lo que quiero es de que veamos cómo podemos leer también la situación que están atravesando, que estamos atravesando a un texto bíblico. Que veamos los símbolos, pero que también lo llevemos a un terreno que muchos lo llaman existencial. ¿Eso qué quiere decir en la filosofía? Es cómo nosotros vivimos, lo que vivimos cotidianamente y en el mundo. Esas olas de masa de mucha gente la llevó al centro y se desmayó. Hubo alguien que la levantaron. Me platica esta persona que ella entró pues temprano y acabó, ella pudo salir hasta auditorio hasta las 12:30 de la noche, en lo que regresó del conocimiento. ¿Qué pasa? Me muestra sus moretones. O sea, no nada más fue una situación de noticia roja. Es como la tormenta, como la multitud nos arrastra también. Lo que me dice es que iban niños y también los aplastaron. La noticia es de que solamente hubo ciertos fallecidos, pero también hubo heridos. Ante más de 1.500.000 personas, ¿qué se puede detener? ¿Quién puede detener eso? El mar de Galilea, o la zona donde estaba Jesús, dice que iba a Decápolis. O sea, era la zona de los paganos, la zona marginal, la zona donde estaban todos los despreciados y rechazados. Pues Jesús, pues para allá iba. Y se metió a la tormenta. Se metió al caos de la noche. ¿Quién va a nadar o quién se va a meter en la oscuridad? Pues que este Jesús está mal, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Él ni era pescador, para empezar. ¿Cómo se atreve? Entonces tendremos que reflexionar todo esto. Y entonces, ¿qué representa el mar, la oscuridad o este lado que menciona? Y si vamos del otro lado, vuelvo a lo mismo. Aquello que el mundo menosprecia, pues ahí va Jesús. Aquello menospreciado. Y dentro de este análisis, ¿saben qué? Hay un menosprecio a la humanidad que han puesto peyorativamente a la humanidad o a los que piensan diferente a ciertos sectores. Nos han dicho peyorativamente a las minorías y nos descalifican hasta poniendo títulos y términos como animales.
Cuando el animal en la Biblia, que lo veremos más adelante, es un tótem. En la Biblia son tótem. O sea, por ejemplo, con Lázaro, cuando lambe las heridas, no es otra cosa que el perrito, ¿sí? El perrito en su amorío de un animal, los que hemos tenido un animalito, cómo van y se acurrucan en nosotros, y nosotros somos tan bestias como Nabucodonosor que no podemos extender un abrazo o una caricia a una persona. O sea, la humanidad ha carecido precisamente de todas estas características totémicas. O sea, la humanidad está menospreciada. La humanidad está perdida, vive en un caos. Entonces, yo lo veo así, o me acerco a la Biblia de esta manera, para no caer en un literalismo plano y decir que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente y todos los ovnis habidos y por haber, y todos los atributos morales y naturales que nos han establecido a través de la teología, que es lo que platicaba ahorita con el hermano Ángel. ¿Cuál es la otra propuesta? Es meternos a un terreno ecléctico también. Yo no he visto que manejen una teología totémica, por ejemplo. Una teología desde los animalitos, por ejemplo. ¿Y por qué no hablar desde ahí? Ahora hasta dicen que hay que matarlos, ¿no? ¿Sí vieron eso que estuvo ahorita en las redes sociales? Que hay que matar a los animales. Y los llevaron, y también a todos los que se manifiestan, métales unas balas de goma. Por favor. Y en las iglesias también, pues que se vaya al infierno, que se condene, ¿no? ¿Sí, sí o no? ¿Sí? Porque tenemos una teología, una enseñanza sádica, y saben que todavía una congregaciones masoquistas. Porque para que haya alguien autoritario tiene que haber un pensamiento servil y menospreciado. Pero nuestra burra no era arisca, los palos le hicieron. El problema no es de las personas, es de acá el que ha enseñado y que ha puesto que Dios es así. Y las personas lo han arropado y lo han tomado. Por eso, Enrique Dussel dice que hay que decolonizar nuestro pensamiento. O sea, quitarnos esas figuras. Por eso es importante esta figura de la barca. Ya voy terminando. El mar o la travesía que está pasando aquí, Jesús con toda su gente, ese es otro tema, porque nada más piensan que fueron sus discípulos, pero pues no es así. Pero bueno, el mar o este lago que mencionan es una frontera de nosotros mismos. El respeto y el cuidado, lo que les digo, la existencia tiene que ver nosotros cómo nos cuestionamos nuestra creencia, nuestra vida, nuestra propia muerte, nuestra finitud, pero también nuestra trascendencia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos en los mares, cuando estamos ahí, hay una frontera de muchas veces de menosprecio. En el testimonio decía, es que yo estaba menospreciada, yo ni sabía que era la palabra dignidad, yo no sabía que era esto. Pues el Evangelio, tal Jesús nos enseñó a dignificar nuestra propia vida y nosotros atesorarla y arroparla, cuidarla, amarla, vivirla. Y cada decisión es tan importante. Aún la vulnerabilidad y todos los temas relacionados con nuestra propia muerte.
en el terreno personal, que pocas veces hablo de nosotros, nosotros estamos atravesando una situación de operación a mi esposa. Esta semana nos dijeron que es una operación muy delicada, mucho, y la lleva para un terreno de urgencia o de emergencia, estudios inmediatos, todo esto. Entonces lo que nos habían dicho originalmente ahora cambia completamente. Parece que estamos en esa barca. Y la situación todavía se agudiza más, porque dice mi abuela, llueve sobre mojado, ¿no? ¿Sí o no? Porque no solamente bastó el diagnóstico inicial, sino se suman otros. Entonces yo veo, estando en el hospital, veo a personas que están llorando. Y pues esos son síntomas, pero hay otras cosas que hay adentro. Porque nosotros también estábamos así. Existe el miedo, el temor. Nuestra fragilidad también se estremece como en la barca. Así que la tormenta también es una experiencia de la angustia, pero no de eso de preocuparse como se maneja la angustia. Hay un libro de Søren Kierkegaard que precisamente se llama así, La angustia, y el que también lo desarrolla de manera increíble es Carl Jung, la angustia, el terreno de la angustia. O sea, no es una cuestión de paralizarse, sino de avisarnos. La angustia es importante para cada persona. El problema es cuando se convierte en patología y que nos paraliza y ya, ahí nos quedamos. Si no es esto que nos pone alerta, la angustia, hay que manifestarla, hay que vivirla. Es una experiencia que todas y todos tendríamos que pasar ante situaciones finitas y vulnerables de nuestra propia vida. Y es ahí cuando el silencio de Dios o el silencio de Jesús parece ser que se le conoce en estas disciplinas y también en la teología como disonancia cognitiva. ¿Qué es esto? A ver, es que Dios tiene todo el poder, pero no puede sanar a los enfermos. Es que Dios tiene todo el poder y destruyó parte de Caracas y toda parte de la población en Venezuela. O sea, como que empieza a chocar las creencias, ¿sí?, con lo que sucede aquí. No, pues entonces eso se llama disonancia cognitiva. Entonces hay una disonancia en nuestras creencias, en cómo miramos el texto y en lo que estamos pasando. Entonces, la Biblia, cuando nos acercamos a la Biblia, y en cualquier texto sagrado, porque sé que nos ven otros hermanos de otras religiones vivas del mundo, de otras creencias, ¿sí?, y que no importa que vayamos a este templo, a este salón, a esta mezquita, a esta sinagoga, sino que todos atravesamos también el valle de sombra y de muerte. Y allí es donde la Escritura, en este caso uno se acerca a la Biblia, uno también encuentra aquí algo que se llama fe, que no tiene que ver con evidencias, porque es fe. Que la fe no tiene que ver con que veamos el resultado y el fruto, pues si no es una negociación. No es porque le hagamos manita de puerco a Dios. Si tú prometiste que todas las cosas que pidamos en tu nombre creyendo lo vamos a recibir, y utilizamos un montón de textos para decir si Dios tiene el poder para levantarnos. No, por favor, no ocupemos esos argumentos para hacerle manita de puerco a Dios, porque la fe no es una mercancía que podamos negociar. Ni se compra ni se vende. Pero nos metemos a terrenos de fe, porque hay una palabra que también nos anima a calmarnos. Y muchas veces viene como un siervo apacible, pero en otros momentos no.
A veces estamos en el mar, como esta persona que le estoy platicando, que la vida o las situaciones de experiencia nos llevan a lugares que no podemos controlar, que no tenemos el control nosotros. La barca puede ser nuestra existencia frágil. La otra orilla es lo desconocido que tenemos que afrontar. Que llega la tarde, puede ser el momento que desaparecen nuestras inseguridades. Para algunos podría ser la enfermedad, el divorcio, dejar a las adicciones, para otros perdonar, para otros es las estructuras económicas, sociales. Pero yo me voy a quedar esta tarde con lo que diría Carl Jung en el inconsciente colectivo y lo voy a llevar a este terreno bíblico. Carl Jung en el inconsciente colectivo dijo que habían como ciertas formas de entendernos acerca de lo que él llamó los arquetipos. O sea, esto es, hay distintas formas de ser mujer. Puede que seas madre, puede que seas la amazona, puede que seas una prostituta, puede que seas una intelectual, y empieza a hablar así de diferentes formas de entender a cada una de las personas. ¿Sí? Esta acción tiene que ver con las transformaciones. A lo que diría Carl Jung, ni una madre ni una prostituta tendríamos que etiquetarla o tendríamos que verla como algo ajeno, como algo vergonzoso, sino también son características de una mujer. Ni se exalta a la madre, ni se menosprecia a la prostituta. Ni se exalta a la que estudió el doctorado, pero también a la que ha luchado, ¿sí?, por sacar adelante una familia. Esos serían los arquetipos. Y la barca así se ve también. O los que estamos en la barca. Pues allí había santos y pecadores, justos e injustos. Pero todo empieza realmente con que nos subamos a la barca e ir a aquel lugar donde se menosprecia a la vulnerabilidad, a la sencillez, a la fragilidad, aceptar nuestros cuerpos cansados, aceptar pues, nuestros dolores, nuestras edades, nuestra condición, y empezar a amarnos y empezar a reconocer también que estamos dentro de una barca. Pero lo que sí me queda claro, como Carl Jung diría, es de que la tormenta no dura todo el tiempo, y lo hemos visto. Hoy está un cielo precioso, toda la semana ha llovido, y gracias por el paraguas que me ha servido un montonal. Así que la angustia es importante que la llevemos, y con esto termino. Es importante que cuando estemos en esa tormenta sintamos. Søren Kierkegaard y Carl Jung dice así, lo voy a leer: aparece cuando sentimos que toda nuestra vida puede derrumbarse, y ahí es donde está la angustia, como un mecanismo de defensa. El cuerpo vive como si estuviera corriendo realmente, dice así. Todo lo que llega, también un día se tiene que ir. Lo peligroso no está en sentir miedo o sentir la angustia. Lo peligroso es permitir que el miedo nos paralice y mutilar también nuestro miedo y nuestra angustia. Pensar que no pasa, engañarnos. Así es de que yo sigo diciendo, maestro, sigue pasando esta tormenta. Siga pasando de mí esta copa, y no sea mi voluntad, sino la tuya. Dios amor nos bendiga.
Gracias, hermano Roberto. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo no sé si se les haga pesado dos temas que ya tiene semanas que lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque a veces es cansado o a veces para otros es poco. Pero yo siento que estos temas que estamos tratando con el hermano Roberto y después es como una continuación. Porque cuando él toca algunos temas, para mí ya es más fácil explicarles o que ustedes también ya puedan captar algunas cosas en cuanto a lo que llevamos en cuanto al alma. Pero a lo mejor para muchos es pesado dos temas, aunque finalmente entre los dos hacemos como hora y media, ¿sí? Más o menos. Él hasta ahorita no se ha extendido mucho, pero él también sabe predicar 2 horas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, yo digo, vamos a preguntar a ver si lo dejamos en uno cada 8 días, una ocasión él para que se extienda más, y la siguiente semana un servidor, yo. Porque 2 temas, repito, puede ser pesado para algunas y algunos, pero ahí se los dejo de tarea para que después puedan decir, mejor que sea uno, porque 2 es más complicado entenderlo. Ahí se los dejo. Bien, entrando al tema que a mí me ocupa, que es lo de sanando el alma, ¿sí? Y que llevamos una programación de los libros de una manera no como está en la Biblia, sino de una manera de acuerdo a los acontecimientos. Si se dan cuenta, la hermana Lupita me dijo que para la próxima semana nos toca leer Primera de Crónicas. Pero ¿por qué si estamos en Segunda de Samuel? Más o menos en el año, podemos pensar, en 1000 antes de Cristo, que fueron los acontecimientos del inicio de los reyes. Pero ahora nos vamos a lo que es Primera de Crónicas. Si nos trasladamos en el tiempo, ¿sí? Estamos hablando que ya estaríamos brincándonos más o menos al año 400, 500 antes de Cristo. 500 años después aparece Esdras con lo que es el análisis de Primera de Crónicas. O sea, nos brincamos 500 años a la otra semana. Entonces, en este sentido, para mí cobra una relevancia al explicar la Biblia así, de cómo va la secuencia y de en qué momento se habla del mismo personaje de David, ¿sí? Pero después 500 años. Pero es una comparación que tendríamos que hacer, porque el libro de Segunda de Samuel, quien nos habla de David, como dije hace 8 días, son 2 profetas, Gad y Natán, y Samuel un poquito. Pero ellos se enfocan a ver un aspecto de David. En cambio, 500 años después, Esdras, que es sacerdote y escriba, se enfoca a ver otra área de David. Entonces es importante considerar todo ese asunto para poder realmente eslabonar lo que es la teología, ¿sí? Entonces, en este sentido,
vemos la última parte, que es los últimos capítulos de este libro segundo de Samuel. Cómo es que los profetas Gad y Natán se enfocaron a analizar la persona de David y se enfocaron más en el aspecto familiar. El aspecto familiar es muy importante considerarlo, porque conocemos cuestiones de la religión cristiana, de cualquier religión, del mundo, y ahí solamente nos enfocamos hacia lo que es Dios o las cosas espirituales, pero nunca bajamos ni aterrizamos las cosas. Cuando una persona se enfoca a ver más abajo, es cuando se detectan los detalles. Y algunos políticos, porque también a veces hay que mencionarlo, porque también el cristianismo es política, aunque muchos se escandalizan de decir, ¿cómo están metiendo la política? La política es precisamente los asuntos de la polis, o sea, del pueblo, los asuntos que traen controversia, ¿sí? Y entonces se llevan a una asamblea, que era la polis en Grecia, y entonces ahí se le empezó a llamar política, porque solucionaban los problemas del pueblo. Bueno, pues precisamente la iglesia tiene que solucionar los problemas del pueblo, porque son problemas graves. Y entonces en este asunto, al enfocarnos hacia una determinada área nada más, o sea, la familia, que era lo que Gad y Natán les preocupaba más, nos muestran la familia y la manera en que se conducía la familia de David, ¿sí? Vamos de repente de lo mayor a lo menor, ¿sí? Y también a veces vamos más abajo. En la física y en la química se conoce como la partícula más pequeña al átomo, y del átomo empezó precisamente a generarse más investigaciones hasta que aparecen otras partículas más pequeñas, los protones y los neutrones. Si fui a la escuela, los protones y los neutrones, y hay otro grupo que se llama los neutrinos. O sea, esa investigación que va más a fondo nos permite a nosotros poder entender con claridad la estructura tanto del aspecto físico, material, como del aspecto humano. Lo más pequeño en el aspecto humano, lo más pequeño, ¿sí? Digamos que es el ADN. El ADN son esas partículas que determinan la condición del ser humano. Y cada uno trae un ADN diferente, ¿sí? Y por eso también es importante meternos hasta los ADNs que existen. La Biblia, en la medida que nosotros nos quedamos solamente de manera superficial, hay cosas que no entendemos y creemos que así es porque así lo han dicho. Pero meternos más a detalle es cuando aparecen estas cosas, y en especial de la familia. Y la familia, se puede decir que es uno de los grupos pequeños, no más pequeños, porque el más pequeño es el alma. Por eso entramos al concepto de la enfermedad del alma. El alma es el concepto más pequeño en el ser humano. El alma, como lo he mencionado, es la acción o es la actividad de pensar, de sentir y de actuar. Ese es el alma que todos tenemos. Y el alma, pues, es diferente para todos. Pero a partir de ahí también vienen otros problemas.
Se me borra siempre esto. Entonces, hablando del aspecto de la familia de David, que es a lo que yo me voy a referir hoy, en cuanto al alma, cómo se compone, en cuanto a la información que tenemos en estos últimos capítulos de Segunda de Samuel. Entonces aquí encuentro yo leyendo de cómo se enfocaban estos profetas, repito, Gad y Natán, para analizar la familia del rey David. Porque la familia se puede decir que puede ser una de las más pequeñas formas en cuanto a practicar y a aprender el cristianismo. El cristianismo no se aprende en las iglesias. El cristianismo no se aprende en los institutos teológicos, a pesar de que hay muchos. Realmente el cristianismo y la fe de cualquier creencia se aprende en las familias. Ahí es donde empieza ese lugar especial, pero que no se le ha dado importancia. A veces nos preocupamos más en que la iglesia pueda transmitir, pueda salir a predicar y pueda llevar consuelo y paz a los que no conocen de Dios y ir a salvar almas, como se acostumbra a decir, salvar almas para que no se vayan al infierno. Pero mientras que nosotros estamos salvando almas o yendo a algún lado, por ahí el dicho de que eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Las familias cristianas se desintegran, las familias cristianas se deshacen. Y no digo de toda la mayoría, pero me enfoco al cristianismo, que es lo que nos trata. Entonces, un gran problema de la sociedad en México y en el mundo es el problema que empieza en las familias. Por eso es bueno que se tome en cuenta esta información que nos da los profetas Gad y Natán. ¿Sí? Bien, entonces, en este primer punto encuentro 5 elementos y aspectos para considerar que realmente las familias en la sociedad desde ese tiempo, o sea, año 1100, año 1000 antes de Cristo, ahora siglo XXI, seguimos casi en las mismas condiciones en cuanto a almas enfermas en la familia. ¿Sí? Y si me voy a la esencia de lo que dice la palabra de Dios o que dice Cristo, ¿sí? Donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces ahí es donde se empieza a formar ese concepto de el cristianismo, del amor al prójimo, de la doctrina cristiana, que para muchos es mucha confusión, pero para algunos ya está muy claro. Entonces, yendo a esta parte en cuanto al alma, dice: sanando el alma enferma que humilla, que practica la infamia, que avergüenza y que es depravada. Por lo general, en muchas familias, el alma, si no de toda la familia, de los integrantes, de algunos, 1 o 2 o alguien, tiene el alma enferma por algunos de estos puntos. ¿Por qué? Porque humilla a las personas. También es infame. ¿Sí? Hace cosas que lo están avergonzando o que avergüenza a los demás. Su calidad humana es muy baja.
hablando en rangos del 1 al 10, tu calidad humana puede ser hasta -1, el infame. Y también es un alma que avergüenza. Se avergüenza uno a veces, o avergonzamos a veces hasta la propia familia. Nos avergonzamos entre hermanos, nos avergonzamos entre padres, el esposo a la esposa se avergüenza a veces de la esposa o la esposa del esposo, ¿sí? Y lo que es peor, hay una depravación, es depravada. La depravada se puede decir que es la condición más precaria, la condición más desastrosa de la persona en la familia. ¿Y por qué lo dice esto? Porque precisamente Natán muestra de qué forma se comportaba la familia de David. Segunda de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 12 y 13. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 12 y 13. Así está escrito. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey. Con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. Esta condición en cuanto a la práctica, ¿sí?, de lo que era el incesto, la relación incestuosa entre los hermanos, o sea, lo que habíamos visto de una de las hijas de David, que era Tamar, y otro de los hijos de David, que era Amnón, pues había ese tipo de relación. No solamente en una relación filial, de amistad de hermanos, sino entraba ya en una relación erótica. El erotismo es cuando ya esa relación filial del amor entre hermanos, del amor entre amigos, se confunde y entra ya ese otro concepto. Su alma ya empieza a estar enferma. Busca observar y busca ver en aquella persona una satisfacción solamente, se puede decir ya de lo que es el sexo. Y el sexo no es malo, es bueno. Pero cuando cae en las exageraciones, el erotismo, ¿sí?, o en algún momento ya el sadomasoquismo, que por lo general también se relaciona con eso, entonces ya existe una actitud depravada. Pero para eso tuvo que haber escalado ciertos niveles. Y el asunto está que cuando la familia no se da cuenta o permite que eso suceda, es cuando nosotros mismos como padres estamos permitiendo eso. Y una cosa es decir, bueno, es que son tiempos actuales y no era lo mismo hace 1000 años o 1100 años, en el que David podía tener 5 esposas, podía tener 10 concubinas, las que quisiera. O sea, aquel tiempo. Pero ese era un proceso y una cuestión sociológica de aquel tiempo. Pero aún así, se manifestaban actitudes éticas y morales con las concubinas y con las esposas. Hoy en la actualidad, igual, sigue habiendo matrimonios que en algún momento dado, porque así lo permiten también, que haya una esposa y una concubina.
no es ilegal. Si en ese momento la esposa lo permite y aquella otra persona, concubina o concubino, está de acuerdo, siempre y cuando no se dañen lo que es esa ética o tener esa dignidad, lo que decía la hermana que no la entendía, pero ahora sí, cuando se está lesionando la dignidad de la persona, entonces ahí es donde ya la relación empieza a deteriorarse. Pero en la actualidad se permite tener esposa o esposo y concubinos y concubinas, pero respetando siempre la dignidad y que estén de acuerdo. ¿Ah? Bien, pero en este caso ya no era adecuado porque ya estaba la lujuria de Amnón y todavía le pregunta a su padre y le involucra a su padre para que sea David el que le mande a su hija a que lo vaya a atender, que le lleve de comer porque estaba enfermo. Entonces, de ahí entonces estamos viendo que la familia de David estaba en decadencia, una decadencia que es lo que hasta la fecha nos lleva a replicar estas mismas cosas. Pero alguien dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Si eso sucedió hace 1100 años, ¿por qué hoy, siglo XXI, se menciona que la relación de David con su familia de permitirles ciertas actitudes que no eran adecuadas y se estaba haciendo lo que era la relación incestuosa, porque a la fecha todavía se siguen practicando y asumiendo esas cosas en la misma familia? Yo conozco varios que se juntaron con sus hermanas. Ya no digo primas, que eso es más, pero con las hermanas o con las medias hermanas, hasta la fecha. Entonces, quiere decir que ahí es donde la familia está en un proceso de decadencia y deterioro. ¿Ah? Por eso, esta misma situación de ver qué tanto tiene uno que prevenir esta situación. En algunas cosas, o en algunas veces me pregunto yo, ¿qué caso tiene que saque yo a relucir o que saquemos a relucir estas situaciones de enfermedad del alma o de actuación de un alma sana? ¿Qué caso tiene? Si después de eso no hay un tratamiento adecuado. El hecho de decir, sí, ya apareció el diagnóstico, ahí está, pero ahora ¿cuál es el tratamiento? Son cosas muy diferentes. Hace rato el hermano habló acerca de Carl Jung, y él habla precisamente acerca de la oscuridad que tenemos muchos y muchas. Y si la oscuridad cada vez está más extendida, la oscuridad de nuestra mente y en nuestra alma, entonces más practicamos cosas que no nos ayudan a tener un crecimiento en cuanto a nuestra naturaleza humana, porque dices, escondes tú todo eso y no permites sacarlo. Bueno, esta parte de aquí es la que nos ocupa, es sacar a la luz lo que a lo mejor está encubierto y lo que ahí estaba desde hace tiempo, y lo que aparece en este tiempo sigue siendo igual o peor que hace años. La relación del incesto la estamos nombrando, porque lo que no se nombra o lo que no se menciona
no existe. Tenemos que darle voz a lo que está encubierto y sacarlo a la luz para que cada quien diga, pues sí, realmente yo estoy muy cerca de eso, o sí he practicado yo a lo mejor la humillación entre la familia, o he practicado la infamia entre la familia, o he practicado la vergüenza entre la familia, o me avergüenzan a mí, y hay ahora sí que una desvergonzada actitud entre las familias, y llega el momento a la depravación. Lo estamos mencionando para que sepan que existe. Y cuando ya sale a la luz lo que existe, a veces es el principio de la sanidad. Cuando ya existe, entonces nuestra mente ya no lo oculta, sino que ya está presente, inmediatamente nos hace una reflexión, o nos permite hacer una reflexión en cuanto a lo que yo veo o he visto en mi familia. Cada uno tiene que analizarlo según sus descendientes que tenga. Los ascendientes no, porque ya pasaron. Oye, hace rato que preguntaban, ¿y cómo se llama la mamá de tu mamá? Tal, y la mamá de tu mamá, ya no me acuerdo. Los ascendientes pues ya pasaron. Pero los directos, los que están aquí o los que vienen, esos son los que nos interesan. ¿Cuál es el comportamiento? Porque esa es la raíz precisamente de nuestro ADN. El ADN, que es la esencia o el elemento más pequeño de nuestra naturaleza humana, ¿cómo entonces está actuando? Y según la ciencia, ya están llegando a determinar cuál es la enfermedad o cuáles son las cosas, ¿verdad?, las prácticas que traen los seres humanos, y cómo la ciencia, en especial el aspecto médico, está logrando penetrar en el ADN de la persona y poder transformar ese comportamiento. Ese es el punto que ahorita están viendo, de que ya se puede, o están tratando de cambiar el ADN de la persona. Si yo tengo un ADN de mis padres que en algún momento me heredaron, y alguno de esas partículas, ese compuesto que forma mi cuerpo, mi pensamiento, viene de una manera que no es la adecuada, o está defectuoso para provocarme enfermedades que vienen siendo hereditarias, entonces van a modificar esa parte del ADN para que se interrumpa ahí el asunto. Yo siempre he dicho, lo que no podemos o no queremos hacer a través del consejo, a través de la reflexión, a través de actuar correctamente, lo que no queremos o no podemos hacer, la ciencia lo está haciendo. La ciencia lo está haciendo. Pero los que sí quieren y analizan en cuanto a su forma, su conducta, y empiezan a trabajar su forma de ser y empiezan a cambiar, se están adelantando a la ciencia. Nosotros mismos cambiamos nuestro ADN de acuerdo a lo que venimos trayendo de nuestros padres. Los que quieren, o los que queremos, los que no, hasta que la ciencia aparezca y sea que modifique el ADN de las personas. Es un avance de lo que ahorita están llamando como la inteligencia artificial o la inteligencia natural. El otro asunto en cuanto a la familia, ¿qué es tan importante este asunto para no dejarlo encubierto, sino sacarlo a la luz? ¿Sí? Es precisamente sanando el alma enferma de cometer parricidio. Parricidio. Vamos a ver segunda de Samuel 16:11. Segunda de Samuel 16:11.
escrito: dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. Esto es cuando David iba huyendo porque Absalón ya lo estaba persiguiendo para matarlo. Absalón queriendo asesinar y matar a su padre David. Había un programa que decía, el actor, ya murió él, pero me gustaba mucho escucharlo porque siempre empezaba: qué bonita familia, qué bonita familia. O sea, ¿por qué? Porque hablaba acerca de una familia, de las cosas que normalmente en el diario vivir suceden. Aquí podríamos decir qué bonita familia tenía David. ¿Por qué? Porque después de que él se ocupó más de la guerra, se ocupó más de acumular riqueza, de acumular poder, se olvidó de la familia. Y después llega el momento en el que su mismo hijo Absalón, ¿sí?, por haber permitido que violaran a su hermana, entonces ahora va y quiere no solamente quitarle el trono a David, sino quitarle la vida. Ese asunto es precisamente el parricidio. Hoy en la actualidad exactamente traemos arrastrando ese problema, porque hay hijos, ¿sí?, o hijas que lo que buscan es el daño a sus padres. Puede ser desde no darle la atención adecuada y dejar que se muera, ¿sí?, dejar que se muera, o simplemente provocarle la muerte. Ese es parricidio o es matricidio. Y hoy en la actualidad eso se ha permitido mucho. Y ahora decimos, ¿y de dónde viene esto? Porque el hijo entonces ahora empieza a tener esa alma y ese pensamiento de matar a su padre, por lo que realmente dejó de hacerse antes, por el maltrato o el descuido hacia los hijos, o inclusive cómo se engendraron. Yo les decía que dependiendo a veces de del gusto o del deseo de tener hijos, es como van a resultar y van a crecer ellos. No el 100%, pero en un 90%, cuando los hijos son deseados, cuando los hijos son bien guiados y bien cuidados, jamás puede pasar por la mente de un hijo querer hacerle daño a su padre. Jamás. Pero los hijos que fueron procreados sin desearlos, que desde el vientre la madre empieza a renegar, desde el vientre la madre empieza a sentir ese odio y ese enojo, o porque la violaron, o porque no quería, o porque se perdió la cuenta. Entonces el hijo que viene y va a aparecer es un hijo que no es sano, que ya su alma ya está enferma ahí. Y cuando ya crecieron los hijos, entonces decimos, pero ¿por qué adquirió esta conducta? Son los genes que vienen trayéndose. Y no somos capaces a veces de decir, la verdad es que yo no quería tenerte. La verdad es que no queríamos tenerte. Pero ya estás aquí. Sí, pero ¿cómo se va a sanar ese pensamiento de esa persona, de ese hijo que va creciendo y que trae dentro de él, en lo más profundo, en lo más pequeño del ser, que es el alma que se está formando ahí? Porque eso de el sentir, el pensar y de actuar viene desde el vientre. Reaccionan los hijos cuando están en el vientre,
tranquilidad, al amor y a la paz, o reaccionan a lo que es la agresión desde ahí. Cuando ya vienen, es cuando empezamos a ver la deformación en ellos. Estamos haciendo familias con un alma enferma. No sé si yo fui en esos casos. Yo fui el último de 7. Y no sé si me desearon mis padres o no. Pero al menos llevé una infancia sana y adecuada. Yo nunca sentí el rechazo y el enojo de mis padres por haberme tenido. Sí tenía rechazo cuando yo era flojo y no quería hacer las cosas, sí, pero haberme tenido no, porque siempre sentía yo esa protección y el cuidado de la familia. Entonces por eso en mí, en lo personal, yo no crecí con un alma enferma como para cometer parricidio o matricidio, pero para otros sí es una cosa que están odiando a sus padres y nada más están esperando que crezcan para entonces poder ellos hacerle daño a los padres. Eso es una realidad, hermanos. Las familias, las almas de las familias de los hijos de los padres están enfermos en este sentido. Me pasa al otro, un alma enferma puede sanar si actúa con justicia y cambia su fanatismo religioso por un humanismo ontológico. Está bien, a lo mejor no lo deseábamos, pero ya está. Ahora hay que darle todo lo necesario para que salga adelante. ¿Y por qué no a lo mejor al rato decir eso que traes muy guardado dentro de ti, pero que va a aparecer más tarde? Hay que tratarlo y hay que pedirle perdón a los hijos. ¿Por qué pedir perdón a los hijos? Si son nuestros hijos, yo soy el padre. Muchas cosas. Primero, porque a lo mejor ellos no deseaban venir. Hay cosas que nosotros tomamos la voluntad sin consultarlos. ¿Ah? Y eso puede ser a la larga también contraproducente. Porque hay hijos y hijas que después reclaman cuando hay un conflicto entre los padres. Pues yo no te pedí nacer. ¿Por qué ahora me pones condiciones? Ahora ya estoy aquí en la tierra, vine a esta familia, pues ahora te aguantas, porque yo no les pedí a ustedes nacer y tienen razón. Nosotros como padres tomamos esa decisión. Y cuando hay un conflicto así, pues al menos es bueno no esperar tanto y decir, bueno, pues te pido perdón porque te tuvimos sin haberte consultado. A lo mejor ese es el derecho que te robamos en un principio. Pero entendiendo este asunto y sabiendo cómo venimos como imagen y semejanza de Dios, hay dos cosas que también a veces yo le he reclamado a Dios. Porque es igual como un padre. Cuando la Biblia establece y dice que entonces fructifíquense y háganse muchos y llenen la tierra, ¿sí? Entonces, yo no tuve participación en decir, yo quería venir a nacer aquí. O sea, si me voy más atrás, que Dios decidió por sí mismo que naciera el ser humano. Y ese es el asunto que cuando nosotros entendemos, Dios nos ha pedido perdón muchas veces. Muchas veces. No es de que nosotros perdonemos a Dios, ¿sí? Dios mismo nos pide perdón a veces
porque Él formó y llenó la tierra de los seres vivos. Ese es el asunto. Pero lo peor es esto: y serán a mi imagen y conforme a mi semejanza. Bueno, y si yo no quiero ser imagen y semejanza de Dios, ¿por qué tengo que serlo? Él también tiene ese libre derecho de decir: si tú no quieres ser imagen y semejanza mío, entonces tú puedes ser lo que quieras. Si no quisiste venir al mundo, te doy el derecho de morir y de olvidarte de este plan. Si no quisiste, o sí quisiste venir al mundo, pero quieres ser de manera independiente y no quieres ser imagen y semejanza mía, lo puedes hacer. Y ese es el asunto de que, entendiendo el plan de Dios, dice uno: bueno, Dios no nos pidió permiso de nacer, de poblar la tierra. Tampoco nos pidió permiso de ser imagen y semejanza. Pero cuando nos explica y nos hace ver realmente la condición de la vida, entonces cuando yo en lo personal le agradezco a Dios de haber nacido a través de mis padres. Y después de ir aprendiendo cómo ser imagen y semejanza de Él, ahí ya le agradezco, porque entonces ya veo la gran diferencia. Pero nos da la libertad. Aquel que no quiera seguir siendo parte del mundo, de que se enojó porque sus padres lo procrearon y apareció, pues es aquellos que entregan su vida a una actitud pues alejada de Dios, o se suicidan, o se mueren, o hacen la guerra. La muerte los persigue a cada momento. Entonces ahí es donde, entendiendo el plan de Dios, decir: ok, ya estoy aquí y veo la vida agradable, veo el mundo que es bello. Tiene sus conflictos, tiene su maldad, tiene su violencia, pero disfruta uno de una manera especial esos momentos y esos lugares. Y cuando mi mente y mi alma empieza a transformarse y a cambiar y ser imagen de algo muy superior, imagen del Dios vivo y verdadero, es cuando digo: gracias, porque ahora me estás enseñando a poder traducir esa imagen y sentirme orgulloso o orgullosa de realmente representarte aquí en la tierra. ¿Ah? Así que entonces, un alma enferma sí puede sanar con justicia y cambiando su fanatismo religioso por un humanismo ontológico. Segunda de Samuel 23, 2 y 4. Segunda de Samuel 23, 2 y 4. David tenía esos altibajos para con él y para con su familia. Pero cuando entraba en un concepto, segunda de Samuel 23, 2 al 4, cuando entra en ese concepto, pues entonces también le agradecía a Dios el hecho de que él tuviera vida y de que tuviera cerca esa relación con Dios y de que pudiera contemplar las cosas que hacía. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, decía David. Puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo: el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Esa es ser imagen y semejanza de Dios. Dirigir, gobernar, hablar con justicia. Dirigir, gobernar con el temor de Dios. Y eso nos involucra a nosotros los padres. Pero yo no soy presidente, ni tampoco soy gobernador, pero somos padres. Y también tenemos que gobernar con el temor de Dios y sobre todo con justicia. Ahí se practica en lo más
pequeño del momento, la justicia y el temor de Dios en la familia. Ahí es donde esa manera de cambiar, aunque el alma puede estar muy enferma, cuando se practica esto, entonces hay una dirección en cuanto a la manera de hacer las cosas. Que eso por lo general en la cuestión religiosa lo confunde. Arrepiéntete. Una de las 5 condiciones para acercarnos a Dios es el arrepentimiento. Saber nuestra condición. Pero nada más toco esta. Y eso lo mencionan mucho en la cuestión religiosa, el arrepentimiento. En todas las iglesias por lo general empiezan con este asunto. Yo pecador me confieso a Dios. ¿De qué he pecado? En palabra y obra, etc. Y esa es parte del lenguaje que nos ponen. Y pues ¿para qué tiene uno que seguir hablando acerca de que yo soy un pecador? Pues porque así está escrito, pero mal entendido. El hecho de arrepentirse no es arrepentirse de los pecados. ¿Cuántos pecados comete uno al día? Pues a veces a mí se me olvidan. Y no me estoy arrepintiendo, perdóname Señor porque he pecado de esto y he pecado aquello. No. Entendiendo el arrepentimiento, es que cuando yo no conocía de Dios, yo caminaba sobre una dirección cada vez más alejada de Dios. Dios estaba, por decir algo, en el centro de mi vida y yo me iba alejando en el camino contrario. Y así lo hacen muchos cuando su alma está enferma. Y cuando la palabra de Dios habla de arrepentirse, no es de pedirlo, sino es girar y voltearse. Entonces cuando en lugar de darle la espalda a Dios, ¿sí?, me volteo y lo veo de frente, me estoy arrepintiendo y ahora ya mi caminar ya no va a ser contrario al camino de Dios o a las cosas de Dios, a las cosas del humanismo, a las cosas de la ética. Ahora va a ser hacia Dios, buscando ese camino hacia donde está y acercándome cada vez más hacia Él. Ese es el arrepentimiento. No es tanto de pedirle perdón, me arrepiento de lo que hice y mañana sigo haciéndolo. No, es haberme volteado, haber caminado hacia un lado contrario, pero ahora me arrepiento y giro y ahora me acerco a Dios cada vez más. De ahí que hay unos que están más cerca de Dios y otros todavía estamos más lejos de Dios. ¿Y cómo es ese camino para llegar a la estatura del varón perfecto? Caminando y viéndonos hacia allá. O sea, ahora ya mi vista ya no está puesta en las cosas que en algún momento dado me atraían hace mucho. La riqueza, el poder, la grandeza, ¿sí?, los placeres. No, ahora me giro y veo a Dios y empiezo a aprender cuál es la condición que en algún momento dado Dios me enseña para hacer imagen y semejanza de Él. Y entonces empieza ahora mi caminar hacia el centro, mirando precisamente ahora a Dios. Ese es arrepentirse. Pero religiosamente se arrepienten muchos en oración, o llevando ofrendas, o haciendo las mandas. Todo eso es, para muchos es el arrepentirse. Entonces eso no es correcto. Ayer nos invitaron a una boda. Una boda que pues, yo voy a veces cuando considero que es adecuado. Y pues me fui con mi esposa y me fui con mi hija. Entonces, una iglesia católica, un sacerdote católico. Entonces le digo a mi esposa, todo estuvo bien. Lo que no me gustó fueron las palabras del sacerdote.
Porque les dijo así directamente enfrente de todos. Yo vine nada más, les dijo, así. Son amigas de mi hija que ya tienen muchos años juntos. Por eso nos invitó. Y dice el sacerdote, yo vine nada más para darles una bendición. Porque ustedes, después de 15 o 20 años que están juntos, no se han casado, están en pecado. Entonces no los puedo casar, no las puedo casar. Solamente voy a darles una bendición. Entonces yo sentí que realmente me dolía hasta el alma de que una persona y un siervo de Dios diciendo eso, que están en pecado porque no se habían casado y que después de 15, 20 años habían estado en pecado, ahora no los podía casar, nada más les llevaba una bendición de Dios. O sea, son pensamientos religiosos que no se han arrepentido, dicen. O los dogmas y lo que son los sacramentos los tienen en un concepto tan altos más que la dignidad humana. ¿Por qué tenía que haberles dicho eso? Siento que les quitó un poco su alegría y su gozo de haberse unido en matrimonio con un sacerdote. Han de haber dicho, mejor hubiéramos traído a un budista para que nos hablara cosas diferentes. ¿Sí? Hubiéramos traído a un musulmán, a lo mejor él nos va a hablar mejor que este sacerdote, que en su pensamiento está de que estaban en pecado y no se habían arrepentido. Y dije, bueno, ya después con la comida se nos quitó el coraje y ya todo estuvo bien. Pero este es el asunto de cómo hay almas enfermas que aparecen y son engendradas desde un lugar en donde piensa uno que ahí se trata el concepto de Dios de una manera adecuada, con un enfoque humanista, no con un enfoque teológico y religioso. Sanando el alma enferma que confía más en la espada y en el ejército, en la palabra y la buena voluntad de la humanidad. Segunda de Samuel 24:2, ya con esto termino. Segunda de Samuel 24:2. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Su alma enferma de David, no solamente en su familia, sino en su reino, era tener ese poder y esa fuerza. Ahí, no con espada ni con ejército, a él en esas palabras no le cabían en la mente, sino con el Espíritu de Dios es como hacemos las cosas. No es la fuerza, no es el poder. Entonces él decía, y quiero saber cuántos tengo en mi ejército, cuántos miles hay. 500,000, 600,000. Un ejército en ese tiempo, un ejército que daba miedo, un ejército que conquistaba en ese tiempo, era por lo mínimo 200,000 personas. Con 200,000 hombres en un ejército podían conquistar. Bueno, el pueblo de Israel y las 12 tribus llegaban a 600,000 cuando salieron de Egipto. 600,000 que podían tomar espada. Pero ahora todavía David, en su pleno apogeo y su expansión, él dice, quiero saber cuántos más hay. Más de 1,000,000 pueden ser muchos, decía Joab. Deja que eso, pueden ser muchos, pero no te vayas con esa actitud de contar a ver qué más tienes, porque ahí estaba manifestándose ese tipo de pensamiento de David. Entre más grande sea mi ejército, puedo seguir conquistando más y más. Hoy los ejércitos son en base a eso. Dice Trump, nosotros tenemos el ejército más grande y más poderoso del mundo. Es lo que él dice, pero el más grande y más poderoso del mundo
ese es de China. Los chinos son los más numerosos en ese sentido, en ese ejército. Pero alardeando Trump, él se va precisamente a darle importancia a esa capacidad que tiene y al número de soldados para que puedan dominar y controlar. O sea, ese pensamiento se transmite de generación en generación. Igual un alma enferma, ¿sí? Y dice entonces la palabra, no es con espada, ni es con ejército, sino con tu Santo Espíritu, porque tiene más fuerza y más poder cuando se actúa con esa dirección y con esa fuerza y esa fe que muchas veces los ejércitos. O sea, quería dejar este último, pero mejor lo tomo porque es también importante. Sanando el alma enferma de creer, y esto lo menciono desde antes como ahora, de creer que los templos, las iglesias, las mezquitas y las sinagogas en el mundo son instrumentos de chantaje para dioses. Desde la antigüedad querían agradar a los dioses y les hacían esculturas, les hacían tótems, dice el hermano, les hacían templos, les hacían iglesias, porque decían que ese era el lugar en donde Dios habitaba. Y entonces, entendiendo este asunto, lo que le decía David a esta persona que le estaba comprando esta parte de lo que iba a ser después el templo de Jerusalén, en esa parte, segunda de Samuel 24:21. Y ahora sí, con esto termino. Segunda de Samuel 24:21. Le dice David a Arauna de Jebús o de Jerusalén, quiero comprarte la parcela, respondió David. Primero, su majestad dijo a Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Así que entonces David dice, pues le voy a hacer ahora sí un templo, y compra esa parcela del señor que se llamaba Arauna, y ahí establece el templo que hoy conocemos como el templo de Jerusalén. Y fue y pagó por ese tiempo. Y le dijo, no, es para tu Dios, te lo regalo, puedes hacer lo que quieras. Porque ahí todavía Israel no ocupaba la totalidad de la zona de Jerusalén. Había ciertas cosas que no tenía. Y a David le había gustado ese lugar. Le dijo, ahí es donde quiero hacer el templo de Dios, pero tiene dueño y se la voy a comprar. Y Arauna le dijo, yo te la regalo. No, le dijo David, porque yo no quiero construir nada a Dios que no me cueste. Me tiene que costar. Y lo pagó y lo adquirió. El asunto es este. Aún David, y todo hasta la fecha, y desde mucho antes, pensamos que a Dios se le puede chantajear a través de los templos, a través de las iglesias. ¿Cómo se hizo la la iglesia en Roma, que es donde están las pinturas de Leonardo, de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina? Pues a través precisamente de hacer las guerras y de tener dinero y recolectar todo lo que eran pues los diezmos, las ofrendas, ¿sí? Y que en ese tiempo pues eran las famosas indulgencias, para poder tener dinero y construir lo mejor para Dios. Todavía la fecha igual. O sea, para que en cierto momento Dios habite ahí y nos traiga cosas buenas. O sea, es un alma que está enferma porque piensa que Dios se agrada por ese tipo de construcciones. Es bueno tenerlas,
como una arquitectura, como algo histórico, pero entender que es para que en cierto momento Dios traiga bonanza y traiga cosas buenas, es realmente estar enfermo del alma en ese sentido. Por eso hay muchos que pues tienen ese orgullo por sus templos, por sus mezquitas, por sus sinagogas, por sus catedrales, porque se lo hicieron dedicado a Dios para que tengan ellos una buena relación con Dios. Entonces esta parte de la escritura, de estar analizando y viendo de qué manera el alma está tan contaminada, tan enferma, es bueno solamente para recordar. Y de ahí, en ese momento, empieza un proceso también de sanación. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.